Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, mi estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Ya estamos viernes 11 de enero del 2019 y este es un tiempo especial para poder meditar la palabra de Dios. Así que vamos a hacerlo, pero no sin antes declarar que Dios va a usar su palabra para poder hablarnos el día de hoy a través de la presencia de su Espíritu Santo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesucristo por esta oportunidad que nos das de venir y presentarnos delante de ti, amado Dios. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos hables a través de tu palabra, que nos fortalezcas, que nos des, Señor, esa visión, esa misión también para poder cumplir, Señor, el propósito que ya tú tienes predeterminado en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, guíanos de principio a fin, que tu nombre sea glorificado, que el nombre de Cristo sea puesto en lo más alto, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, amado Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago. Vamos a seguir con esta epístola de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. Dice la palabra del Señor: si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Amén. Entonces la palabra de Dios nos habla en primer lugar acerca de aquellos que están solos, solitarios, afligidos, aquellos que están tristes, aquellos que están pasando momentos de dificultad, de aflicción, quizá problemas emocionales, quizá problemas económicos, quizá problemas de cualquier índole que están trayéndolo a tristeza, llevándolo a aflicción, a carga. Es importante que esto no se pueda resolver en la fuerza, porque hay algunos que huyen al problema, hay otros que lo enfrentan en sus fuerzas y terminan afligiéndose más. Recuerda que la solución, la llave que Cristo nos ha dado es la oración. Y esa oración tiene que ser cada vez mayor. Mientras mayor sea la dificultad, mientras mayor sea la aflicción, mientras mayor sea la oposición que el enemigo esté poniendo en nuestras vidas, el cristiano, el creyente, tiene que levantarse y pelear en la oración. Recuerda que nosotros, como hijos de Dios, nos manejamos con el lenguaje de la fe. Recuerda que esa fe va creciendo de acuerdo a la palabra. Por eso la palabra y la oración van de la mano. Es importante que cada vez que ores, tú te llenes de fe, y esa fe viene a través de la palabra de Dios. También nos dice que si alguno está contento, cante alabanzas, y esta debería ser la actitud. Recuerda que el Señor nos ha puesto ya ese gozo de la salvación, y ese gozo no puede salir por nada del mundo. Aún el apóstol Pablo, aún los apóstoles, cuando ellos pasaban las persecuciones, cuando ellos recibían muchas veces azotes, castigos, muchas veces ellos eran perseguidos, pero aún así nada les quitaba el gozo de la salvación, nada les quitaba el gozo. Aún vemos Pablo y Silas cuando ellos estaban en las mazmorras, estaban ahí en la cárcel, estaban en el lugar más oscuro. Ahí en medio de ese problema ellos comenzaron a alabar a Dios, a elevar cánticos, himnos y cánticos espirituales, y es así que se tembló toda la tierra. Nos narra la palabra de Dios, un terremoto, y dice que el ángel le abrió las puertas y les hizo caer esos grilletes que ellos tenían, y así que fueron libertados. Y esa libertad a través de esos cánticos trajo también libertad, abrió la puerta de la cárcel. Muchos de los presos que estaban ahí también se abrieron las rejas, se abrieron los cepos, y vemos que Dios hizo un milagro grande. Así que es importante que si estás contento, estás feliz, estás alegre de estar en la presencia de Dios, Dios está empezando a bendecirte, o las puertas se están empezando a abrir, mantente en una actitud de alabanza, porque esto va a demostrar de tu corazón que tú dependes de Dios, que tú estás en esa conexión con Él. También el versículo 14 nos habla que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Es importante, tú no vas a llamar a cualquier persona, tú vas a llamar precisamente a las personas donde tú congregas, en tu iglesia. Por eso es importante que todo creyente congregue, que desarrolle una vida de discípulo en su iglesia, que desarrolle una vida
continua de perseverancia en su iglesia. ¿Por qué? Porque en el momento que se requiera de oración puede extender la mano y llamar por teléfono al pastor, puede llamar por teléfono a los líderes, a los ancianos, para que puedan asistirlo en cualquier necesidad. Por eso es importante, amado hermano y hermana en Cristo, si tú no estás congregando, no eres un buen congregante, pues empieza a preocuparte por eso, porque recuerda que la vida del cristiano no es una vida aislada, no somos islas. Hoy en día la tecnología nos está aislando más en cierto modo. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología pone todas las cosas disponibles a cada persona. Entonces la socialización se está perdiendo los vínculos. Aún la palabra de Dios está siendo predicada a través de estos medios sociales, pero solamente tú tienes que ver que esto es un recurso que no puede ser lo principal para ti. Tú tienes que congregar, tú tienes que desarrollar y formar tu carácter cristiano, congregando, creciendo, siendo plantado en una iglesia y sirviendo a Dios. Es importante esto, y cuando pases alguna dificultad, entonces tú puedes llamar a los hermanos. Aquí vemos que cualquier persona que está enferma, cualquier persona que está pasando una situación de enfermedad, puede llamar a los ancianos de la iglesia, y estos van a orar, van a imponer sus manos, van a ungir con aceite, y esa oración de fe va a poder levantar al enfermo. Esa oración de fe va a poder sanarlo y levantarlo, y aun si se hubiese cometido pecados, estos serán perdonados. ¿Sabes? A veces el cristiano no se da cuenta qué errores puede cometer, y esto puede traer como consecuencia enfermedad. Pero cuando hay confesión, cuando uno saca las cosas, cuando uno las puede hablar con libertad a los líderes, o puede hablarlo al pastor, a personas espirituales de la iglesia, ojo, de la iglesia, de donde congregas, entonces vas a poder recibir los consejos oportunos, vas a poder recibir el consejo cuando sea tiempo, y aún a través de la palabra te van a mostrar, ellos, los hombres espirituales, los hombres de Dios, aquella persona que está metido con Dios, que está buscando, Él te va a enseñar la palabra a través de la palabra, y va a demostrarte que quizás de repente has cometido un error. Pero cuando hay una oración de fe, cuando está esa oración, y aquella persona que está quizás en cama, pues recibe la oración, Dios lo va a levantar por aquella oración de fe. Por eso es importante, nos dice el versículo 16, que haya confesión de pecados. Esos pecados tienen que ser confesados unos a otros, para que de esta manera pueda orarse también unos por otros y ser sanados. Muchas veces la enfermedad no solamente es una enfermedad física, hermano y hermana. Muchas veces la enfermedad viene también enfermedad en el alma, viene heridas en el alma, viene emocionalmente dolor, viene heridas, que esto produce también una enfermedad emocional, una enfermedad del alma, una enfermedad espiritual. Y es importante, hermano y hermana en Cristo, que entiendas de que a veces los resentimientos, a veces los malos entendidos, y estos generan resentimiento, y estas cosas pueden hacer que lentamente se está enfermando tu alma, y en consecuencia físicamente. Por eso es importante uno confesar las faltas. Cuando alguien te ofende, tú tienes que ponerte a cuenta. Es necesario, por eso es importante la vida en comunidad. La vida cristiana te va a traer madurez, pero si tú vives aislado, si tú no congregas, si tú estás viviendo una vida aislada, entonces no vas a poder producir fruto, y tu vida cristiana va a ser una vida muy deficiente, va a ser una vida cristiana prácticamente no vas a poder avanzar en la fe. Es importante, hermano, por eso te digo, hermano y hermana en Cristo, congrega, busca de Dios, empieza a buscar. Hoy más que nunca, mi estimado hermano, necesitas buscar de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, cada vez más, pues el tiempo va avanzando, pero también cada año que pasa es un año menos de oportunidad. Recuerda, es un año más que se va, pero también es un año menos de oportunidades en la vida, porque la vida se va cortando, y también el tiempo de Dios se va acelerando, porque Él cada vez más su venida está más cercana. Por eso, estimado hermano y hermana en Cristo, confiesa tus pecados, no guardes nada. Si tienes que hablar con hermanos maduros, si tienes que buscar consejería de tu pastor, entonces llama al pastor, conversa con él, ábrete, explícale tu problema y recibe la oración. Es importante esto, que en la comunidad cristiana se practique la confesión de pecados. Esto no es algo desaprobable, esto es algo que está bien. Porque a veces hay un prejuicio de aquellos que quizás de repente en la vida religiosa, en la vida tradicional, había una costumbre de ir al sacerdote, al cura, al párroco y confesar los pecados. Pero hay una gran diferencia, estimado hermano, porque Dios no le ha otorgado autoridad al hombre
en sí para perdonar pecados, porque recuerda que el único que puede perdonarnos es nuestro Señor Jesucristo, pero esto no exime de la responsabilidad del creyente de confesar sus pecados, porque si toda aquella persona que no confiesa sus pecados y no se aparta de ellos, no va a prosperar. Así nos dice la palabra. Tú puedes buscarlo esto en el libro de Proverbios. No tengo exactamente la cita, pero aquella persona que no confiesa su pecado no va a prosperar. Por eso es importante, es indispensable la confesión de pecado, y esto va a ser precisamente cuando tú estés buscando a Dios, cuando estés congregando, cuando estés sujeto hacia la autoridad del pastor, hacia la autoridad de la iglesia, y tú puedas ser edificado y puedas crecer, y también en algún momento tú puedas ser de bendición para otros. Entonces recuerda que la oración del justo tiene mucho poder. La oración del justo. ¿Y quién es el justo? Aquella persona que ha lavado sus vestiduras espirituales en la sangre de Cristo. Aquella persona que está perseverando, que no solamente se ha quedado de brazos cruzados diciendo, bueno, ya me salvó el Señor, salvo, siempre salvo, bueno, ya haga lo que quiera, yo soy salvo. Esa es una idea equivocada, estimado hermano y hermana. Si hemos recibido la salvación, esto nos pone en una posición de deuda y gratitud, y por esa gratitud nosotros vamos a servirle a Dios de todo corazón. Por esa actitud nosotros vamos a renunciar al pecado día a día y vamos a morir a nosotros mismos, y cada día vamos a irnos santificando, y cada día vamos a ir perfeccionándonos, y cada día vamos a vivir como aquellos justos. Y entonces es ahí donde la oración no va a tener estorbo. Es ahí donde tus oraciones que tú hagas, hermano, no van a tener ninguna barrera. ¿Por qué? Porque tú has renunciado al resentimiento, tú has renunciado a la falta de perdón, tú has renunciado a pecados que son reprobables o reprochables por Dios. Entonces cuando tú estás renunciando al pecado, tú estás aborreciendo el mal y estás procurando hacer el bien, entonces Dios va a tener en alta estima tu oración. Por eso es importante, mi hermano, escúchame, y yo te aconsejo en el nombre del Señor, mi hermano y mi hermana en Cristo. Es muy importante, congrega, busca que congregar, busca que juntarte con sabios para que te vuelvas sabio, busca que juntarte con hombres y mujeres espirituales para que te vuelvas espiritual, busca que consagrar tu vida, y de tal manera que Dios pueda hacer la obra este 2019 y tú puedas también testificarlo, puedas dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Muy bien, mi estimado hermano y hermana en Cristo, tengo que dejarte. Vamos a seguir orando por ti para que Dios haga grandes cosas en tu vida en este 2019, y te pido que ores por el ministerio, que ores por la Iglesia Cristiana Rey de Gloria, para que Dios haga su voluntad en nosotros este 2019, para que a pesar de toda circunstancia que el enemigo quizá quiera poner en el camino, pero nosotros como hijos de Dios podamos salir más que vencedores. Recuerda que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Muy bien, ya tengo que despedirme y deseo que escuches este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos vamos escuchando en un próximo episodio. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.